¿Qué necesito para comenzar mi podcast? ¿Cuáles son los equipos tecnológicos fundamentales? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo te voy a ofrecer? Y si en realidad es necesario invertir en equipos avanzados para tener un podcast o esto es un mito. Quédate por aquí, que todo eso y más hablaremos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hablar por hablar, habla cualquiera. Pero hablar para inspirar, para entretener, para educar, para conectar con tu propósito o incluso para llevar prospectos a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual han llegado miles de clientes a mi negocio. ¿Quieres saber cómo lo hago? ¿Cuáles son mis secretos? ¿Cómo organizo el contenido para llevar este mensaje y asegurarme de que cumpla con su propósito? Quédate por aquí, que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. ¡Comenzamos! Buenos días, llegamos aquí a tu segundo episodio de esta serie especial sobre podcasting y tal como te prometí, hoy vamos a hablar de los equipos necesarios o requeridos o sugeridos para comenzar con tu podcast. Escúchame bien que acabo de decir para comenzar con tu podcast y que estoy diciendo sugeridos o recomendados. No he dicho requisito o exigido o necesario. No estoy usando esas palabras determinantes porque la realidad es que en estos días, en estos tiempos en que yo te estoy invitando a que hagas tu podcast o en que a lo mejor tú te lo estás pensando o estás considerando incluso retomar un podcast antiguo que tenías y lo dejaste de hacer, es importante que sepas que los tiempos han evolucionado, la pandemia nos actualizó, nos aceleró la evolución tecnológica y los equipos electrónicos que usamos en nuestro día a día, así como los teléfonos inteligentes, como las cámaras que traen esos teléfonos, como las bocinas o los micrófonos integrados dentro de computadoras o a través de auriculares que utilizamos para escuchar música que incluyen ya un micrófono integrado, te sorprendería la calidad de sonido que estos equipos pueden generar, ¿ok? Así que lo primero que voy a empezar es aclarándote que el equipo del que vayamos a hablar aquí no puede ser la razón por la que tú detengas o aguantes la creación de tu podcast. Antes de yo seguir con el episodio, necesito que tú me hagas una promesa, te pongas la mano en el corazón, si vas guiando o no. Si vas guiando, pues te estacionas y haces la promesa ahorita, pero la puedes repetir en voz alta. Te pones la mano en el corazón como si fueras a hacer un juramento, levantas la otra mano y dices, yo, fulano de tal, me comprometo solemnemente, juro solemnemente que no utilizaré ninguno de estos equipos como excusa o motivo para no empezar con mi podcast ya. He dicho, lo digo simbólicamente, pero lo digo en verdad. La razón por la que hago este juramento contigo es porque la mayoría de las personas que yo conozco que ha dejado hacer su podcast para otro momento, para después, cuando me pongo a hablar con ellas, al final de cuentas es una distorsión de la percepción de necesitar el equipo tal, el micrófono tal, el amplificador tal, la bocina tal, los audífonos o auriculares tal. Déjate de cuentos que el que quiere busca y el que busca encuentra. Si tú no tienes una visión clara de lo que es el proceso completo de creación de podcast, esto es bien posible que te pase. Y lo más probable, ¿sabes qué? Me estás oyendo y ya te ha pasado. Así que para que esto no te pase, escucha este episodio y escucha toda la serie, pero sobre todo te invito a que vengas al taller que voy a facilitar dentro de 2 semanas, el 29 de abril del 2024. Si me estás oyendo en tiempo real y no ha llegado esa fecha, estás a tiempo de registrarte. No lo dejes para el episodio de mañana, no lo dejes para mañana porque se te sigue olvidando, te agarra el evento y no hiciste arreglos, ¿ok? El taller es el 29 de abril del 2024, dura 5 días, es completamente virtual. Yo seré la facilitadora los 5 días, estaré en vivo y te voy a mostrar todo el paso a paso, todo lo que se hace en cada etapa y lo que se produce. Y el propósito es que en esos 5 días del taller tú salgas ya con tu podcast publicado. Si me dejo llevar por la experiencia de grupos anteriores, en años anteriores que he dado este taller,
Ya el día 3 y 4 tengo personas publicando su podcast. Con eso te lo digo todo. El propósito de este taller no es que vengas a comprarme algo, sino que salgas de ahí con tu podcast creado y publicado. Está estructurado con las suficientes herramientas, con los suficientes activos que hemos desarrollado y hemos mejorado de año en año para que tú salgas de ahí no solo con un podcast publicado, sino con un podcast que ya tú sepas cómo hacerlo, producirte dinero, cómo hacer que te lleguen clientes, cómo crecer esas audiencias, cómo incluso construir una marca personal a través de tu voz y a través de tu podcast. Así que no te lo pierdas por nada del mundo. Si no te has registrado, ponle pausa al episodio, regístrate y regresa que yo te espero, ¿ok? Si estás registrada o registrado y no has confirmado el correo de confirmación que llega al inbox, a la bandeja de entrada, entonces también ponle pausa al episodio y vete y verifica, porque registrarte y no confirmar el email es igual que no haberte registrado, porque la plataforma tuya de correo electrónico no me autoriza a mandarte correos a menos que tú apruebes. O sea, no solo te registres, sino que confirmes que estás de acuerdo, y ese enlace de confirmación está en el email automático que te llega al momento de registrarte. Te registras, cuando te abra la página de confirmación de registro completado, ahí está, ¿ok? Entonces, en esta página vas a tener una invitación para entrar al grupo de WhatsApp del taller. Vamos a tener un grupo temporero por WhatsApp donde voy a estar por ahí compartiendo información, los enlaces de las clases, los materiales, las tareas, las listas, todo lo que voy a estar compartiendo en clase lo vamos a hacer más simple para que no te llegue un reguero de correos electrónicos y puedas tener simplemente acceso a los recordatorios el día que las clases empiezan. Te mandamos un recordatorio por la mañana, te mandamos uno cuando estemos a punto de empezar y uno probablemente unos minutos después de haber comenzado para asegurarte de que en caso de que tengas alguna interrupción o alguna dificultad no se te vaya a perder, ¿ok? ¿Cómo te registras? Entrando ahora mismo a tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. En las notas de este episodio, si das hacia abajo un poquito a la carátula del podcast, vas a encontrar el enlace directo. Simplemente haces clic, presiona y caes por ahí a la página de registro y sigues el proceso, ¿ok? Muy bien. A ver, aunque yo voy a explicar esto con calma y con lujo de detalles y en el orden en que va, te voy a dar un resumen bien high level, un resumen mega ejecutivo. El proceso de creación y publicación de podcast que yo enseño, que no es el mismo que enseñan otras personas, y me consta porque hace poquito alguien me mandó un episodio de un podcast en inglés donde la podcaster, la oradora, la host, estaba explicando cómo ella recomienda hacer un podcast y Dios mío, ¿qué le pasó a esta mujer? Cuando yo la escuché yo dije, pero ¿qué rayos está diciendo ella? Eso no se lo cree ni ella. Obviamente, una persona a quien le producen el podcast y que es una celebridad y llega allí, graba y se va, pues ella empezó diciendo que, bueno, antes de empezar un podcast, asegúrate de que tú compras esto, y dijo una lista como de $1,000 en equipos. Y después dijo que no empiezas tu podcast hasta que tengas presupuesto para contratar un asistente que te pueda editar tus episodios y bla, 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 bla. Y yo lo escuchaba y cada vez que daba una recomendación yo iba en retrógrado, así como Mercurio, que está en estos días caminando hacia atrás. Yo iba hacia atrás, en retroceso. Yo decía, pero ¿cómo esta persona se atreve a decir eso? Está hablando, obviamente, desde un lugar privilegiado en el sentido de que, imagínate que yo te diga aquí, bueno, pues si vas a empezar un podcast, separa $5,000 para que tú, 1,500 son en equipo, 1,000 y pico son en servicios profesionales de asistente, vas a guardar otros 800 para diseño de carátula y, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo te haga creer a ti que con eso se empieza un podcast? Claro, una persona que no sabe lo que yo te estoy enseñando o que a lo mejor se lo han hecho todo, pues no te lo puedo enseñar de la forma que yo lo enseño porque yo lo viví en mi propia piel y la razón por la que yo te enseño un método tan simple es porque o yo lo empezaba así o yo no empezaba nunca, ¿ok? Así que el método en general consiste en las siguientes etapas. El sistema que yo enseño consiste, primero, en definir bien el mensaje del podcast. Si tú no tienes claro de qué vas a hablar, olvídate de por dónde vas a hablar. Eso no tiene ni sentido. Lo primero es el protagonista de tu podcast. Es tu mensaje. Entender tu mensaje incluye saber de qué vas a hablar, saber cuál es el problema que resuelve ese mensaje. Si no resuelve un problema tu mensaje o el podcast, mejor no lo saques todavía porque si tú no sabes de qué vas a hablar,
No abras el micrófono a hablar al garete de nada, porque no necesitamos otro podcast de personas hablando cosas sin sentido que no van para ningún lado. Los podcasts, al igual que los libros, al igual que los productos, piensa que es un producto digital de ticket cero, si vas a ofrecerlo de forma gratuita. Más adelante te hablo de otras modalidades que no son gratuitas de podcast, pero entiende primero las bases y después lo complicamos, ¿ok? Lo básico es que vas a ofrecer un servicio educativo, gratuito. Básicamente eso es lo que es un podcast, un infoproducto gratis, donde las personas pueden venir a consumirlo sin tenerte que pagar y a través del cual te pueden conocer a ti, pueden conocer el negocio, pueden conocer la marca, desarrollan una relación contigo, desarrollan un vínculo emocional. Así que lo primero de todo, desarrollar bien ese mensaje, y la clase 1 del taller es dedicada 100% a toda la construcción de tu mensaje. Sales de ahí hasta con el guión de tu primer episodio hecho, ¿ok? Una vez el mensaje está definido, una vez sabes quién es tu cliente ideal, una vez sabes qué problema va a resolver o quién es tu oyente ideal y qué problema va a resolver el programa, el podcast, entonces el segundo paso es grabar, ¿ok? Quiere decir que la parte esta de los equipos entra en el juego en la segunda etapa de todo el ciclo de producción. ¿Okay? Primero defines el mensaje y lo aterrizas en un guión. Segundo, grabas el mensaje. Tercera etapa, editas, mezclas, arreglas lo que grabaste. Cuarta etapa es el proceso de publicación y distribución. Y quinta etapa ya es la parte de estrategias de crecimiento de audiencia y monetización. Vamos a cubrir las 5 bases, las 5 etapas a lo largo de las 5 clases del taller. Un módulo para cada etapa, así que créeme que este taller que vas a recibir es filete, oro. Todavía tengo colegas que me dicen, Marisa, es una obscenidad dar ese taller gratis. Deberías cobrar por lo menos $1,000 por ese entrenamiento. Por ahora no tengo planes de cobrarlo, así que aprovecha, porque quién sabe y en el futuro sí haya que pagar para tomar este tipo de entrenamiento conmigo. El asunto es que vamos a hablar hoy de esa segunda etapa, de la etapa de grabación. Asumiendo que ya tienes tu guión aterrizado, que tu mensaje está, ya sabes lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, ya resolviste la música, ya resolviste todo lo que no es como tal el proceso técnico de grabar. Ahora viene la hora de la verdad. Tienes tu mensaje escrito, toca leerlo para grabarlo, porque si no lo grabas no tenemos un archivo de voz. Si no tenemos un archivo de voz, no tenemos nada que publicar. Así que de todo, lo más importante es tu mensaje y que tengas dónde grabarlo. Así que vamos a necesitar un software de grabación, o sea, una plataforma que puede ser en tu computadora o puede ser en el celular, donde tú puedas grabar tu voz leyendo ese guión. ¿Ok? Y necesitamos un equipo que tenga la capacidad de recoger la voz y condensarla o grabarla dentro de ese software o esa aplicación, ¿ok? Si lo único que tiene es el celular, digamos que tienes un iPhone, vas a buscar la aplicación de Voice Memos, que viene automática en tu iPhone, no tienes que descargar nada. Esa aplicación, búscala, tiene un botoncito rojo en el medio que dice Record, tú le das ahí y practica. Darle a ese botoncito, grabar un pedacito, puedes decir hola, 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 1, 2, 3 probando, le das stop y le das play para que te escuches, ¿ok? Esa es una forma. El Voice Memos es el software, el celular viene siendo tu equipo de grabación. Si tú quieres que la grabación quede de calidad óptima, mi sugerencia es entonces que le enchufes al celular un micrófono o un auricular que recoja la voz dentro de ese celular. Vienen auriculares y micrófonos con adapters, con cables que se adaptan al puerto del celular, de modo que prácticamente casi cualquier micrófono se le puede pegar al celular y puedes grabar desde ahí. Si eres como yo, que me gusta tener la pantalla así un poquito más amplia y mirar bien lo que estoy haciendo, si tú tienes una computadora, entonces le enchufas el micrófono a la computadora y grabas en la computadora, ¿ok? Si no tienes computadora y solo tienes celular, pues entonces en esta etapa simplemente se trata de grabar el mensaje que está escrito en el guión. Cuando tomes el taller te voy a explicar cómo hacer el guión, cómo elaborar tu mensaje, etcétera, ¿ok? Así que necesitamos software donde se va a almacenar esa grabación, donde se va a reproducir y equipo que te permita grabarlo, ¿ok? Así que es un hardware y un software. Versión plain vanilla, tu celular y la aplicación de grabación de voz de tu celular.
Versión segundo nivel, tu computadora. Vamos entonces a usar un software de grabación en la computadora que tendrás que descargar. Mi sugerencia es que utilices un software bien básico. Si te vas a complicar la vida buscando cuál es el software, el Pro Tools de la vida más avanzado del mundo, las aplicaciones últimas de la tecnología, se te va a ir la atención en aprender cómo funciona el monstruo ese y no vas a grabar. A mí me encantó descubrir el programa Audacity, lo descubrí cuando comencé mi podcast y al sol de hoy lo sigo usando. Teniendo budget para los Pro Tools de la vida y para todos los demás avanzados, me quedo con lo simple porque es lo que se puede sostener en el tiempo. Así que en las notas del episodio te voy a dejar el enlace de ese software. Es bien fácil, se descarga. Tienes que escoger, dependiendo de la computadora que tengas, si es una Mac, pues bajas la versión de Mac. Si es una Windows, pues bajas la versión de acuerdo a la computadora que tengas. Ojo, Audacity no sirve en el celular, sirve solamente en la computadora. Y tiene un layout parecido al de las grabadoras de antes. Botón de record, botón de stop, botón de play, botón de pausa y todo lo demás son botoncitos de subir y bajar el volumen, botones para mirar la gráfica de la voz que tan estable o chillona o fuerte está haciendo. Así que no te compliques la vida. O grabas en el celular o grabas en la computadora. Ahora bien, digamos que ya tú superaste esta etapa. Digamos que tú llevas 100 episodios grabados con el celular o con la computadora y tus auriculares y ya estás lista o listo para hacer un upgrade a tu proyecto de podcast. ¿Qué te recomiendo? Bueno, lo primero, si fueras a invertir, ya sabes que no tienes que invertir, pero si fueras a invertir porque quieres, por ejemplo, ya has hecho cosas con lo que tienes y ya lo quieres subir de calidad, o a lo mejor para ti simplemente sería más que añadir un micrófono a tu computadora para simplificarte la vida y no estar con los auriculares para arriba y para abajo. Si fueras a hacer una inversión, quiero que sepas que hay dos tipos de micrófonos que vas a tener en cuenta. Está el micrófono dinámico y el micrófono condensador. La diferencia básicamente radica en que el micrófono, uno versus el otro, recoge más sonidos y más nivel de calidad. Ejemplo, este micrófono que yo estoy usando mientras tú me estás oyendo, voy a tocarlo para que veas. 1, 2, 3 probando. Esto es un micrófono dinámico. La forma en que está estructurado hace que el sonido se retenga lo más cerca del aparato que recoge la voz y a veces yo tengo personas que pueden estar en mi oficina, me pueden susurrar y tú no las vas a oír porque la estructura del micrófono en su diseño permite que el sonido se concentre en lo que está más cerca del micrófono. Y los ruidos de fondo, quizá un perro ladrando, tendría que ladrar muy duro para que se escuche o tendría que haber un ruido muy intenso para que salga en el micrófono. Yo he estado literalmente grabando con este micrófono y al lado mío alguien prende un radio y no se escucha aquí. Ustedes no se enteran. Ese es el efecto de un micrófono dinámico. ¿Cuál es el micrófono que yo uso? Es el Shure, S-H-U-R-E, versión USB, para podérselo pegar a la computadora. Hago la aclaración porque hay personas que me ven con este micrófono y se van a lo loco a Amazon a comprar el primer Shure que aparezca y no todos los Shures son USB. Hay unos que son de amplificador, que son para un ambiente un poquitito más avanzado y hay otros que son de plug and play, o sea, se lo pegas a la computadora y sigues andando. Ese es el que tengo yo. ¿Ok? Y si le pones el cablecito que tiene el adapter al celular, pues también puedo hacer, por ejemplo, un live o una grabación a través del celular pegándole el micrófono y se escucha espectacular. Pero antes de tener que dicho sea de paso, los Shures están en la categoría de los más caritos que usan los podcasters. Cuando digo caro, te estoy hablando de un micrófono que puede fluctuar entre los 200 y tanto hasta los 300, $500, dependiendo los features y los detalles que tenga. Está el más básico, el intermedio, el más avanzado, el que va al amplificador. Así que dependiendo el ambiente en el que te encuentres y la etapa en la que estés, es el tipo de micrófono que te voy a recomendar. En el taller yo voy a incluir una lista de equipos que yo he usado y recomiendo. El Shure yo lo tengo hace más o menos un año, pero yo no empecé con el Shure. Yo empecé con mis auriculares. Y después que tenía como 4 meses, como 3 meses grabando, entonces yo estrené mi podcast en octubre y en diciembre, esas navidades,
Santa Claus me trajo un micrófono de regalo. Así que saca la cuenta, 2 meses y medio, algo así, casi 3 meses en que yo empecé a grabar con el micrófono. Y de hecho me regalaron el micrófono y yo seguí usando mis auriculares porque yo decía, ay bendito, lo que yo abro el micrófono, lo pego, aprendo a usarlo, entiendo cómo hago para que el micrófono lo vea Audacity o no lo vea, sabe Dios los botones que hay que poner, que se me olvida prenderlo, apagarlo. Yo me di como, aunque lo tenía en casa, me di como 3 semanas más en lo que aprendí a jugar con el micrófono y después que me sentí que lo entendía, entonces fue que lo incorporé. Ese micrófono era un Yeti. Si tú has visto las fotos que yo he estado compartiendo recientemente relacionadas al tema de podcast, unas fotos mías profesionales, donde salgo con un micrófono, esas fotos profesionales, ese micrófono que tengo en la foto, eso es un Yeti. Pero ese Yeti que tengo ahí, el Yeti Pro, no es el que me regaló Santa Claus cuando yo estaba empezando. El que me regaló Santa cuando yo estaba empezando era un micrófono que en estos momentos yo creo que ronda entre los 80 y los 100 algo dólares y es un micrófono condensador. Este micrófono se escuchaban hasta los suspiros, las P, las C, las T, todo se oía muy duro, con todo y que le ponía un filtro y además los ruidos de fondo se oían brutal. Mi voz se escuchaba muy clara, como se supone que sea el micrófono condensador, pero hasta los suspiros de las personas que estaban cerca de mí se escuchaban. Yo recuerdo en mis primeros episodios de, qué sé yo, antes de llegar a los 100 episodios, yo tenía a mi bebé bien chiquita y había veces que yo grababa los episodios y la tenía ella lactándola a la vez que grababa. Y hay episodios donde yo recuerdo que después que lo grabé y lo escuchaba 2 días después, se escuchaba la respiración de mi hijita ahí como... porque la tenía muy cerca del micrófono. Sin embargo, si ella estuviera ahora aquí al lado mío y respirara o la tuviera muy cerca de mí, tú no la escucharías porque el micrófono dinámico no recoge en esa distancia, respeta bastante, o sea, se enfoca más que en la voz mía, que es la que está hablándole directo al micrófono. Pero con el otro, que era condensador, se escuchaban hasta los suspiros. Así que cuando yo descubrí los micrófonos dinámicos, como el Shure, me enamoré del Shure. Me encanta porque suena casi como si estuviera en una cabina de grabación, aunque esté en una oficina abierta. Y de hecho, en el taller pasado regalamos un micrófono Shure con todos los power. Un saludito a Simón, si me está escuchando, que fue la ganadora del Shure. Así que obviamente, si vienes al taller, tendrías la inmensa posibilidad de ser tú la ganadora o el feliz ganador de este micrófono que vamos a sortear, entre otras cositas que vamos a regalar por allá a los participantes del taller. ¿Ok? Así que otra razón para que no te pierdas ese entrenamiento. Muy bien. Así que vamos a hablar de micrófonos. Vamos a usar micrófonos, vamos a usar el micrófono que tú puedes tener, el micrófono que tú puedes manejar y el que sea simple para ti. Piensa que tener un equipo no debe complicarte el proceso, debe ayudarte a simplificarte el proceso. ¿Tú sabes por qué yo decidí quedarme usando micrófono, a pesar de que grababa muy bien en los auriculares? Porque en aquel momento que yo empecé, mi computadora era una Windows y por algún asunto del procesador de la computadora, cuando yo grababa en el celular y me mandaba ese audio, primero que me añadía un paso más y yo quería agilizar el proceso, tenía que grabar en el celular, mandármelo a la computadora, a abrirlo, descargarlo, convertirlo a MP3 y entonces poderlo editar. Y yo quería saltarme todo eso y yo decía, mira, grabo directo a la computadora en el mismo software donde voy a editar y en pim, pum, pam, pam, de menos de 5 minutos yo tengo mi episodio editado y listo. Eso es otra cosa que te voy a enseñar en clase. Así que busca el sistema que te lo agilice, no que te lo complique. Por eso, cuando me regalaron el micrófono, yo seguí usando mis auriculares hasta que me sentía que podía dominar el uso del micrófono. Si no, quédate con lo más sencillo, ¿ok? Hay un software que recomiendo en celulares, se llama... se me fue el nombre, dame un segundito. Ya me acordé, se llama SoundLab. SoundLab. En el taller, cuando estemos en la clase de grabación, te voy a incluir los enlaces para que descargues estas aplicaciones, ilustraciones de cómo se usa. SoundLab es lo más parecido que yo encontré a Audacity de la computadora, pero versión celular. Así que si tú vas a grabar en el celular, puedes usar la aplicación Voice Memos que ya el celular trae y eso es solo para capturar voz, asumiendo que capturas en el celular y editas en la computadora, como empecé yo. Pero si vas a hacerlo
y todo en el celular, entonces busca la aplicación SoundLab y la descargas. Tiene una versión gratis y una versión de pago. Esa aplicación te permite hacer todo ahí. Tú puedes grabar, tú puedes editar, tú puedes mezclar, puedes exportar y de ahí sacas el archivo directo a publicar, ¿ok? De nuevo, vámonos por la versión más simple. Si no eres muy diestra usando el celular, entonces usa solamente voice memos para grabar y te lo mandas a la computadora. Si te quieres simplificar la vida, le pegas el micrófono o los auriculares a la computadora y grabas directo en la computadora, ¿ok? ¿En qué consiste el proceso de grabar? Bueno, ya más adelante en otro episodio hablaremos sobre cómo mejorar el proceso de la lectura de guión, la dicción. Hay una de las clases incluso en el taller que es exclusivamente para entrenarte sobre el proceso de grabación para que esa grabación quede de show. Ahí hablamos de la distancia que debes tener del micrófono, ahí hablamos de cómo minimizar el ceseo, el popeo, que son estos ruidos que tiene la grabación de voz y muchas otras cosas que vamos entonces a hablar más en detalle en el taller. Ahora mismo lo que quiero que te lleves es que solamente necesitas un equipo para recoger la voz, que sería el micrófono, y un equipo un software para manejar ese audio una vez está grabado, que es el audio que se va a editar o que se le va a poner música. Y eso te lo enseño más adelante en los próximos episodios, ¿ok? Por supuesto, esta parte, aunque te lo cuento bastante general aquí en el podcast, lo vas a ver en vivo y a todo color con tutoriales y demostraciones en el taller. Recuerda que es una sola vez al año. Si no te has registrado, no te permitas que el episodio se acabe y tú no te hayas registrado, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué más necesitas a nivel de equipos para comenzar el podcast? Como te dije, en esencia, software y hardware, pero hay unos accesorios o unos detalles que podrían optimizar la experiencia de grabación dependiendo del ambiente donde vayas a grabar. Ejemplo, cuando yo grabo en la oficina, mis micrófonos tienen un filtro bastante básico, que es como una esponjita, que filtra los ruidos del aire acondicionado. El lugar donde queda mi mesa de grabación tiene el aire acondicionado detrás y si el aire le da a la superficie del micrófono, te voy a hacer un sonido más o menos de cómo suena el aire. Voy a soplar el micrófono, le voy a quitar el filtro. Aquí ahora mismo se lo quité. Mira lo que pasa si el aire le estuviera dando. Estoy soplando suavecito. ¿Sientes cómo suena el aire chocando con el micrófono? Lo mismo pasaría si tengo una respiración muy fuerte, como... Todas estas cosas, cuando le pongo el filtro, ¿ves? Por ejemplo, ahora mismito le puse el filtro de aire, el filtro de viento, los distintos filtros, ¿verdad? Que es otra cosa que te voy a compartir en el taller, ayudan a suavizar esas experiencias auditivas. Si no tienes filtros, también te voy a enseñar a hacer un filtro con cosas que tienes en tu casa, como por ejemplo le puedes poner una media al micrófono en una situación que el filtro se te rompa o se te pierda, o a lo mejor tu micrófono no tenga filtro, necesites grabar y haya viento, pues hay formas de resolver. Tú siempre busca la forma de resolver. Los filtros no son caros en general. Un kit de 3 o 4 filtros te puede costar $15, $20 y sinceramente mis filtros todos me han durado desde que empecé a hacer podcast hasta hoy. Yo no he tenido que estarme comprando filtros nuevos ni nada. Hay unos peluditos que son para cuando estás al aire libre. Ejemplo, vas a grabar afuera en la playa. Pues el viento de las olas, no es lo mismo el ruido de las olas que el viento soplando en la playa, pues hace un ruido brutal. Si estás en aire libre, si estás en lugares donde sopla el viento, lleva un filtro entonces como peludito. Cuando estás en ambientes un poquito más controlados como oficinas, pues usamos el de foam. Durante el día en las redes sociales voy a demostrar algo de estos equipos para darte un poquito de referencia y conversar un poco de lo que se trata. Hay otros tipos de micrófonos, como los micrófonos de solapa, que son los que se ponen así en la camisa, en la blusa, y pues ellos están conectados al equipo y tú no tienes contacto así como estarlo tocando con las manos. Esa es otra opción. Si tú tienes ya un micrófono de solapa para tus videos en las redes o para otro tipo de contenido, pues puedes usar ese mismo micrófono en la computadora o en el celular para grabar, ¿ok? También están los paneles acústicos que son opcionales. Depende mucho del lugar donde grabes. Los paneles acústicos pueden ir en las paredes. Hay unas mini cabinitas que son como 3 paneles que se cierran y se abren y tú lo pones encima del escritorio alrededor de tu micrófono y crea el efecto acústico de evitar que suene eco,
que suene reverberancia alrededor. Todos estos temas técnicos, ya eso es parte de la clase, así que no te preocupes si no entiendes el lenguaje técnico en el taller, todo eso queda aclarado para que tú también puedas hablar con un lenguaje técnico y sepas cuando otra persona te habla en estos términos, tú entiendas, ¿ok? Así que básicamente los equipos necesarios rondan alrededor del equipo físico donde se va a instalar el software de grabación y el software de grabación. Y por supuesto, la estructura física con la que vas a recoger la voz, que sería entonces el micrófono, ¿ok? En las notas del episodio te estoy dejando la información de Audacity y recuerda que en el taller voy a regalarte una guía con los enlaces directos de Amazon para que si quieres ordenar algún equipo, lo puedas hacer directamente con los mismos equipos que yo recomiendo, ¿ok? Los que yo he usado, los que yo puedo decirte esto funciona, este no, ¿ok? Así que con esto cierro el episodio de hoy. Gracias por atenderme. Te espero en el taller dentro de semana y pico. Si me estás oyendo y ya pasó el taller, como quiera, ve al enlace, llena la información y regístrate porque cuando venga el próximo taller, entonces te escribo y te hago llegar la información. Que tengas un feliz martes y si este episodio fue valioso, déjamelo saber con una reseña en el área de reseñas si me estás oyendo en Apple Podcast o sácale un screenshot y súbelo a tus historias en Instagram y me tagueas ahí como con un mensajito de aprendiendo podcasting en la serie de podcasting o algo relacionado a podcasting, ¿ok? Que tengas un feliz día, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.